Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con dos temas ya finales para para las bases de datos. Necesitamos organizar los formularios y generar una estructura que se llaman relaciones entre tablas. Entonces, en estos videos que vamos a ver estas dos secciones, vamos a ir explicando el paso a paso. Vamos a explicar lo que necesitamos para poder generar un formulario bien estructurado, porque el que estamos generando hasta ahora no es digamos funcional, solamente se crea automático, hay que crearlo manual y luego pasaremos entonces a las relaciones. Pero este primer video va a estar enfocado a los formularios y a las llaves para tener en cuenta los elementos esenciales y saltar entonces a las relaciones. Entonces arrancamos con formularios y con llaves. Tengo ya un contexto preparado que son unas tablas que pertenecen al contexto de un restaurante. Miren que tenemos datos personales del cliente, datos personales de los empleados, tenemos el pago de la nómina, obviamente los empleados, una tabla que se llama rifa de un carro con unos datos específicos. Tenemos unos datos personales, los datos personales y un inventario de alimentos. Vamos a ver entonces cómo vamos a mezclar esto en el formulario. Recuerden que por cada una de las tablas creadas debe generarse entonces su propio formulario. Pero antes de todo eso, lo primero que hay que rectificar son las llaves. Entonces vamos a pensar en ese contexto de un restaurante. Si la cuenta del cliente, vamos a empezar por los lógicos, que serían primero los datos personales del empleado. En modo editor, como siempre hay que trabajarlo. Tenemos que en los datos personales se puso una llave. ¿Por qué se le puso una llave aquí específicamente en la cédula para los datos personales del empleado? Porque yo voy a entrar solamente una vez esa cédula. Yo no puedo dejar sin llave esta cédula en esta tabla, porque entonces si hoy le metí por ejemplo a Jaime una cédula y mañana vuelvo y voy a meter por ejemplo esa misma cédula para otro empleado porque me equivoqué y le puse la cédula al otro, pues entonces él me va a dejar registrar varias veces la misma cédula y eso es lo que no queremos. Al ponerle la llave a la cédula, lo que vamos a hacer es que esa cédula en esa tabla solo se pueda escribir una sola vez, y eso lo vemos a la hora de llenar los formularios. Cuando yo vuelvo a escribir, cuando esta tiene la llave, obviamente me va a decir que ya la cédula existe y que no puede meter otra cédula igual. Vamos a mirar los datos personales del cliente. ¿Cuántas veces yo registro mi cliente? Pues mi cliente lo registro una sola vez. O sea, yo no puedo tenerle a varios clientes una misma cédula. O sea, que en esta tabla se van a colocar solo una vez esa cédula. Pensemos, por ejemplo, si fuéramos 3 empleados. Si tenemos registrado en este caso específico 3 clientes. Solamente tengo registrados 3 clientes. Pues obviamente la cédula para uno de ellos va a estar una sola vez. No puede estar varias veces esa misma cédula para otros clientes de la misma. Entonces tendríamos que ponerle la llave a la cédula para especificar que cuando se ingrese esa cédula nunca más se pueda volver a meter esa cédula, porque ya se encuentra escrita. Por eso no se le pone ni al nombre, ni al apellido, ni a la dirección y el teléfono, porque puede ser que el nombre pueda que se coincidan en 2 clientes. Puede ser que 2 clientes se llamen Jaime. Entonces si yo le pongo una cédula una llave al nombre, pues en este caso entonces me va a decir que yo no puedo registrar a otra persona que se llame Jaime. Por eso se hace solamente con la cédula en este caso. Miremos el inventario de alimentos, que es una tabla que de pronto para el restaurante es útil. Por ejemplo, nombre del producto, código del alimento, la cantidad y el costo unitario. Por ejemplo, aquí a quién le podríamos colocar la llave: al nombre del producto, al código de alimento, a la cantidad y al costo unitario. ¿A cuál de esas podríamos entonces colocarla? Pues se podría pensar en ponerle por ejemplo al código del alimento, porque solamente voy a registrar, pensemos en zanahorias. Las zanahorias va a ser el código 1. Entonces, ¿cuántas veces puedo meter ese código 1? Una sola vez.
en ese caso pues de que yo quiera tener ese contexto allí. Pago de nómina. En pago de nómina, en el pago de nómina, aquí hice un error pues a propósito, que es colocarle una llave a la cédula para verificar lo siguiente. Si yo le pongo una llave a la cédula en el pago de nómina, quiere decir entonces que ¿cuántas veces puedo ingresar yo esa cédula? Una sola vez. O sea que cuando yo registre, por ejemplo, mi cédula, ya nunca más voy a poder registrar, volver a poner esa cédula. Pero yo necesito que el mes a mes me deje registrarle a esa cédula cuánto le pagué, cuánto fue el auxilio de transporte, las horas extras y demás. Entonces miren que en este caso no es conveniente o no se le puede poner la llave a la cédula. Donde yo le ponga la llave a esa cédula, entonces pasa lo que acaba de decir. O sea que hoy, este mes vengo y registro esa cédula, pero cuando vaya al siguiente mes a volver a registrar esa cédula, voy a tener un problema. Y es que me dice que esa cédula ya existe y no me va a dejar meterle los datos y registrarle el salario a esa persona con esa cédula. Por eso esta tabla no lleva llaves. Eso hay que tenerlo claro, que hay tablas que tienen llaves y hay otras que no. Vamos a mirar en la cuenta del cliente, o sea, es lo que va a pagar el cliente. Vamos a mirar. ¿Qué pasa si yo le pongo a la cédula del cliente una llave? Y pensemos que en el contexto estamos hablando es que ya voy a generar la cuenta del cliente. Entonces hoy registro, por ejemplo, hoy vine yo, voy a registrar mi cédula. Voy a registrar acá que se comió en el plato 1, en el plato 2, en el plato 3, digamos que vino con 5 personas, entonces se trabajaron 5 platos, con el costo total y la fecha. Pero resulta que si le puse llave a esta cédula y por ejemplo ese cliente vuelve mañana, cuando yo vaya a volver a meter la cédula en este campo en el formulario, me va a decir que no puede poner la cédula porque ya existe. Entonces no me dejaría ingresar los datos. Es decir, o sea que cuando yo registro esa cédula, esa llave acá, solo una vez puedo meter esa cédula y nunca más la puedo volver a meter. Entonces aquí en este caso, como yo necesito ingresar varias veces esa cédula porque el cliente puede venir n cantidad de veces y tengo que registrarle a la cédula los platos, el costo total y la fecha, entonces no debería ir llave. Que eso es lo que se tiene que tener en cuenta, a diferencia, por ejemplo, de los datos personales del cliente y los datos personales del empleado, que es acá donde se tiene que tener bastante cuidado, en donde les decíamos ahorita que sí se requiere una cédula porque yo no necesito registrar todos los días a los empleados, lo registro solamente una vez. Yo no necesito estar a diario registrando, sino con una sola vez que lo registre ya queda allí en base de datos, al igual que en los datos personales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para las llaves, que es lo que hemos venido manejando desde algunos ejercicios anteriores. Hoy vamos a trabajar específicamente entonces en los formularios, ya haciendo pues este recuento de las llaves. Vamos a crear, no vamos a crear el formulario típico, sino que vamos a crear un formulario desde cero. Vamos aquí a crear donde dice ya no en formulario sino en diseño de formulario. Por ejemplo, a datos personales, diseño del formulario. Perdón, acá hay que hacerlo de forma manual. Simplemente le damos en diseño de formulario y vamos a ir eliminando acá unos elementos que no pertenecen. Este es mi entorno de trabajo para crear el formulario. Entonces lo expando para poder crear aquí mi formulario desde cero. Vamos a estar acá en diseño, le damos clic aquí arriba en el menú en diseño, recuerden acá, y nos vamos aquí a agregar campos existentes. Miren, acá me aparecen todas las tablas que tenemos aquí al lado izquierdo. Tenemos todas las tablas y vamos a anexar todos los campos. Vamos a anexar todos los elementos que contiene cada una. Entonces en este caso hay que crearlos independientes. Entonces voy a crear primero, por ejemplo, el de datos personales. Le doy clic ahí en el más y le doy doble clic en cada uno de los elementos que contiene la tabla. Entonces se van anexando, miren ahí al lado izquierdo se van anexando lo otro. Esto
se hace de manera manual para poder insertar otros elementos. Por ejemplo, miren, acá arriba en diseño, recuerden acá en diseño, yo puedo anexar, por ejemplo, la foto en el formulario o el logo de mi empresa. Entonces miren, selecciono, escojo una imagen y le doy a aceptar. Entonces ya mi formulario va a contener una imagen, por ejemplo en este caso del restaurante en el que estamos trabajando. Le quiero poner un título a mi formulario, entonces me vengo aquí en la opción de texto, mírenla acá en diseño, en etiqueta, le puedo poner entonces, por ejemplo, el formulario datos personales. Ya le voy dando forma a mi formulario. Entonces, el que más nos interesa trabajar el día de hoy es este elemento de acá. Son botones para dejar interactiva cada uno de los formularios. Por ejemplo, vengo, le doy clic. De nuevo, eliminemos este elemento. Me voy acá donde dice botón, le doy un clic y miren cómo queda el cursor. Dejo hundido el cursor, el clic y creo el tamaño del botón. Esto es para el tamaño del botón. Entonces me va a abrir un asistente para botón de comandos. O sea, yo aquí puedo utilizar todo lo que yo quiera. O sea, puedo crear botones para que la base de datos funcione. Por ejemplo, yo quiero un botón para operaciones con registros. ¿Cómo hace operaciones con registros? Por ejemplo, un botón que cuando yo esté llenando mi formulario manual, cuando termine de llenar un registro, le dé clic en ese botón aquí donde dice acciones, miren acá, operaciones con registros, agregar nuevo registro. O sea que cuando yo le dé clic, me habilite, me pase al siguiente cliente para meter los datos del siguiente cliente o del siguiente empleado. Entonces le doy acá, operación con registro, agregar nuevo registro, siguiente. Yo puedo escoger entre texto o imagen, o sea que el botoncito tenga un texto que ustedes le pongan acá, o por ejemplo una imagen que él ya tiene predeterminada. Miren acá cómo queda y le doy finalizar. Entonces miren que él me crea ese botón que yo lo puedo ir acomodando donde quiera. Entonces vamos a guardar, le decimos que sí. Este sería, pónganle siempre el nombre al formulario de datos, en este caso datos empleados, datos personales empleados. Listo, vamos a mirar, voy a llenar ese formulario. Miren que me aparece los títulos, la imagen que tenía y este botón. Vamos a ensayarlo. Por ejemplo, voy a registrar mi primer empleado. Entonces mi primer empleado va a ser con esta cédula, un nombre, el apellido, una dirección, un teléfono y un salario. Listo. Entonces ya terminé de llenar de mis 5 empleados. Tengo que pasar al siguiente. Le doy acá clic en el botón. Recuerden que como le pusimos una llave a la cédula, ya esta cédula yo no la puedo volver a meter porque ya está protegida con la llave. Para eso lo hicimos. Entonces voy a registrar, le doy clic en el botón y ya me aparece el campo libre para el siguiente empleado. Escribo los valores. Y le doy clic. Miren acá abajo que voy ya en el registro 3. Bueno, ese es un botón. Vamos a mirar. Volvemos a la vista diseño. Yo puedo anexar otro tipo de botón. Por ejemplo, operaciones acá con registros. Entonces, esa operación con registros, yo puedo utilizar, por ejemplo, un duplicar registro, deshacer el registro que acabé de meter, un botón para eliminar el registro en el que estoy. Voy a utilizar, por ejemplo, acá en navegación de registros, uno que me permita ir al anterior. Por ejemplo, un botón que me permita regresar al registro anterior.
en este caso pues al empleado anterior. Entonces ir al registro anterior, lo selecciono, siguiente, con imagen, siguiente, finalizar. Entonces miren que obviamente voy armando bien como la estructura de los botones. Y vamos a probarlo. Cerramos y guardamos. Listo. Vamos a abrir nuestro formulario. Estamos en el registro 2. Obviamente acá miren que tenemos tres registros. Vamos a estar por ejemplo en el 2. Si presiono este botón, paso al anterior, o sea que deberíamos tener otro botón que me permita ir al registro siguiente, siempre al registro siguiente. Entonces tendríamos como mínimo el anterior, un nuevo registro y el siguiente. Entonces la importancia siempre de tener todos los botones acá en modo editor, de poderle meter botones a todos los formularios. Cada formulario debe tener sus propios botones acorde a estas necesidades. Por ejemplo, en navegación de registros, buscar el siguiente registro, ir al primer registro, ir al registro anterior, ir al último. En las opciones de registros, duplicarlo, deshacerlo, eliminarlo. Tengo aquí varias opciones. Este todavía no lo vamos a trabajar porque este hay que hacerle una combinación, pero vamos a trabajar por ejemplo por lo general con estos dos iniciales, o por ejemplo salir de aplicación, que esto sería para salirnos de todo del programa de Excel. Operaciones con informes, estos dos no, ni formulario ni informe, sería con aplicaciones, operaciones y navegación. Es muy importante que cada formulario tenga sus botones. ¿Cuáles botones? Pues los que ustedes siempre consideren necesarios para que cada formulario pueda manejarse de una manera óptima y no tengamos problemas con ellos.